Amigos, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a este programa Al Hilo del Tiempo. Se acerca la Navidad y la Navidad conmemora año tras año este acontecimiento de primerísima importancia en la historia de toda la humanidad, no solo y específicamente de la humanidad occidental a la que nosotros pertenecemos, sino en general a todo el conglomerado de los hombres. Voy a hacer algunas pequeñas aclaraciones, quizá innecesarias para la mayoría de ustedes, pero no para la totalidad, creo yo. Y entonces, quienes ya sepan esto, ruego que me disculpen, y quienes no, pues que tomen conocimiento de estos hechos importantes. Las narraciones en torno a la existencia, la vida, los milagros, los hechos, la prédica, el mensaje, el ejemplo moral y todo esto de Jesús de Nazaret se encuentran en la segunda división grande de la Biblia. Recordemos que la Biblia está fragmentada o está partida en dos llamados testamentos o alianzas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero es considerablemente más largo que el segundo, pero el segundo, por la trascendencia que ha adquirido precisamente debido a la universalidad, a la catolicidad, que es lo que quiere decir universalidad, de la figura de Jesús, es más importante porque alude a toda la humanidad, en tanto que el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, específicamente lo hace a la comunidad judía y algunas otras parcialidades religiosas que derivan de manera directa o indirecta de las enseñanzas de la ley mosaica, es decir, de lo judío. El Nuevo Testamento tiene una división similar al Antiguo. Tenemos en él narraciones de tipo histórico o cercanas a la historia, que son 5, los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. Los 4 evangelios que autoriza como divinamente inspirados la tradición cristiana en general y específicamente la tradición católica son, en el orden de su aparición en el texto sagrado, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y posteriormente vienen los hechos de los apóstoles que tradicionalmente se han atribuido a la pluma de San Lucas. Posteriormente vienen las epístolas o cartas de San Pablo, tras ellas vienen las epístolas cristianas y la obra, el Nuevo Testamento y también la Biblia, concluye con una obra terrible, visionaria, futura, que es el Apocalipsis o Revelación, atribuida también tradicionalmente a San Juan Evangelista. Los 4 primeros documentos del Nuevo Testamento, es decir, los 4 evangelios, evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva, son exclusivamente para los católicos estos, es decir, ningún otro evangelio, hay muchísimos más, obliga a creer en él como si se tratara de una verdad revelada por Dios. Para los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, estos textos fueron dictados e inspirados directamente por Dios. Entonces, para todas las comunidades cristianas es forzoso creer que en ellos se encuentra una verdad divina y divinamente reflejada y dicha a los hombres. Entonces, repito que en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se encuentra para la comunidad católica, México es fundamentalmente un país católico, la totalidad de lo que debe creer para no incurrir en ningún tipo de herejía, lo que debe creer acerca de la vida, la acción, la prédica y el ejemplo moral de Jesús hasta el momento de su pasión y su muerte y su posterior resurrección. En el curso de los últimos 3 siglos, 18, 19 y 20, pero sobre todo en los siglos 19 y 20,
La discusión, el estudio, el análisis de los textos de los evangelios ha sido sumamente importante para determinar no solo las características de cada uno de ellos, sino también la historicidad de lo que narran. A partir de las enseñanzas, fundamentalmente, no de una manera exclusiva, pero fundamentalmente, de un gran teólogo alemán llamado Rudolf Bultmann, que hacia el año 30 y tantos de este siglo hizo esta importante aclaración, se hace ya una distinción en el texto de los evangelios. Se ha percibido, no fue Bultmann el único que lo percibió, pero sí el que ya codificó estas enseñanzas, se ha percibido pues en el texto de los evangelios más que el prurito histórico de narrar a los lectores lo que efectivamente sucedió con el nacimiento, la vida, las enseñanzas, la prédica, el ejemplo moral, la pasión y la resurrección de Jesús. Se ha querido ver en ello una historia, y Bultmann dice que más que una historia es un querigma, es una prédica. Es decir, a partir de entonces, sobre todo, insisto, no exclusivamente, pero sobre todo, a partir de Bultmann, se habla de textos que no son tan históricos, los evangelios, como textos apologéticos y hagiográficos. Es decir, hagiografía quiere decir la biografía de alguien santo. Por consiguiente, si nos atenemos a esta consideración, vamos a darnos cuenta, creo que con bastante claridad, de que muchos de los datos que se dan en los evangelios no podrían ser verificables de conformidad con una historia verdaderamente dicha, porque precisamente el primero de los evangelistas, en el orden en que aparecen en la Biblia, que es San Mateo, habla, pues desde luego, de la intervención del Espíritu Santo en el embarazo y nacimiento de Jesús. No sería factible para un libro de carácter estrictamente histórico admitir y dejar sin aclarar un dato como este. Es decir, el Espíritu Santo interviene y sin que María pierda su virginidad, va a dar a luz a un hijo. Bueno, todas estas cosas, pongo el ejemplo más importante y más específicamente alusivo a estas fechas, puesto que es el nacimiento de Cristo el que se celebra muy pronto. El hecho de que se admita, o mejor dicho, las comunidades cristianas admitan esto, ya es un apartamiento de la historicidad y de la cientificidad del texto. Por ello se habla de un hecho milagroso. Quienes profesan alguna de las parcialidades o de las divisiones cristianas están de acuerdo de que en la vida y la acción de Cristo hay muchísimos momentos en que solo se puede explicar lo que sucede mediante la intervención de lo maravilloso, de lo milagroso. Y este sería lo primero. Es decir, el texto dice lo siguiente. Voy a dar lectura a unos cuantos versículos del primer capítulo de San Mateo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Estaba su madre María comprometida con José, pero antes de que cohabitaran, descubrió que estaba embarazada del Espíritu Santo. Es decir, no solo se está hablando de un hecho milagroso, sino que se lo está atribuyendo, sin alguna duda, al Espíritu Santo. ¿Qué se quiere decir por Espíritu Santo? Es materia también de suma complejidad, pero desde luego no se trata de una persona, se trata de un espíritu. Esta es la tónica que vamos a encontrar con suma frecuencia en el texto de los evangelios. El evangelista que pretende acercarse más a una narración estrictamente histórica, es decir,
a documentar cada uno de sus acertos, a fundamentarlo, a imbricarlo en el contexto histórico general, es decir, trata de decir, en Roma pasaba esto, Roma era el gran imperio del momento, y cuando estaba pasando esto en Israel, en Roma sucedía esta otra cosa, etcétera, etcétera. Es el tercer evangelio, el de San Lucas. Sin embargo, por análisis muy serios, muy profundos, muy difíciles, se ha llegado a una conclusión que ya nadie niega, ni católicos, ni protestantes, ni laicos. El evangelio más antiguo de los 4 aceptados en la Biblia es el evangelio de Marcos, el que figura en segundo lugar. Y de él tomaron muchos de sus datos, tanto Mateo como Lucas. El evangelio de Juan es un caso aparte. Es un evangelio, por así decirlo, anómalo, si tomamos como regla la estructura de los otros 3. A los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama evangelios sinópticos, porque con eso se está indicando varias cosas. En primer lugar, que en una ojeada conjunta, sinopsis, se puede ver que dicen más o menos lo mismo, y en palabras a veces literalmente iguales. Y que coincide esto, es decir, la sinopsis no es una abreviatura, no, es una lectura conjunta que nos va a permitir que un evangelio se apoye con lo que dice el otro. Esta comunidad textual se aplica, repito, a los 3 primeros, a San Mateo, San Marcos y San Lucas. Insisto, el evangelio de San Juan es un caso aparte. Ahora bien, Jesús nace de una virgen. Este es un postulado que desde luego no se puede admitir si se tiene espíritu científico. Pero participemos de lo que es el espíritu religioso. Hay verdades de la ciencia, hay verdades de la persona, hay verdades de la tradición. Esto suena muy extraño, porque realmente solo puede haber una verdad, cuando menos eso se piensa. Pero entremos nosotros en el ambiente, en el ámbito de lo religioso, y consideremos que lo contenido en los evangelios es puramente histórico, que no tiene ningún viso propagandístico ni de propagación de una doctrina que en ese momento estaba naciendo y configurándose. Al respecto quiero decir que tal vez no se hayan puesto ustedes a reflexionar en un fenómeno apasionante que es precisamente cómo, al nacer el cristianismo, cuando viene al mundo una figura de tal fuerza que cambia la cronología humana, que es Jesús, se va imponiendo una religión minoritaria, totalmente minoritaria, que se da además en un recodo sin importancia del poderosísimo y vastísimo imperio romano, y esa religión acaba por ser una religión universal. Esto, por supuesto, no ocurrió de la noche a la mañana. La imposición del cristianismo como verdad religiosa, como religión imperial, se tomó 3 siglos y pico, y ya una consolidación puede decirse que no vino de manera casi definitiva hasta después del transcurso de 5 siglos. Pero tenemos una fecha sumamente importante, que es el famoso Edicto de Milán. El Edicto de Milán, promulgado por Constantino el Grande, es la admisión entre las religiones de Estado del Imperio Romano del cristianismo. Es decir, el cristianismo, junto con otras más, entra a participar entre las que admite el gobierno imperial de Roma. Se ha pensado que es el gran espaldarazo que impone al cristianismo sobre todas las demás. No, simplemente es la admisión del cristianismo en el seno de la sociedad romana.
Si nosotros analizamos el trayecto de la vida de Cristo, vamos a encontrar que sí, Él tiene una conciencia clara de que es una persona excepcional. En alguna ocasión se puede entrever en lo que dice que sabe de su propia divinidad, pero sí es un hecho sumamente inquietante que en ningún momento en los textos conservados en la Biblia se llame a sí mismo Hijo de Dios de manera inequívoca. Se llama a sí mismo Hijo del Hombre y alude a su Padre que está en los cielos. Pero esto es muy anfibológico, se presta a muchas dudas, porque yo modestamente puedo decir mi Padre que está en los cielos, y tengo todo el derecho religioso a decirlo, porque si yo soy creyente y pienso que Dios está en los cielos, pues puedo decir con gran tranquilidad mi Padre que está en los cielos, sin atribuirme por ello absolutamente nada especial. Pero si nosotros vamos siguiendo el hilo de los evangelios y vamos, cuando menos como una hipótesis de trabajo, aceptando lo que nos van diciendo, vamos a descubrir ese propósito, ese prurito de propaganda. Hay que decirle las cosas por su nombre. De propaganda, es decir, los que escriben estos textos, que tradicionalmente nos han llegado con los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son individuos de distinta formación intelectual, generalmente de origen muy humilde, de las capas más bajas del pueblo, pero que tienen precisamente por ello la sencillez y la capacidad de ser muy directos en su lenguaje. Creo que si hubiera sido encomendada la redacción de estos textos a hombres muy cultos, el cristianismo se hubiera frustrado desde sus orígenes. La gran virtud que tienen estos textos es su propia sencillez. Son textos que, independientemente de los milagros que aparecen, todos entienden. Casi no hay un solo problema de intelección en todos ellos. Es decir, el hombre de la calle habla con el hombre de la calle. Y esta es una de las características capitales del cristianismo. Jesús viene al mundo a salvar a todos los hombres, es la doctrina. Es decir, no viene solo a hablar o a darle los medios de salvación a los cultos, a los ricos, a los preferidos por la fortuna, no. Él, por lo contrario, viene a dar los instrumentos de salvación absolutamente a todos los hombres. Y todos los hombres, pues de una manera cuantitativa, pertenecen más a las capas no privilegiadas que a las capas llenas de privilegios. El poder inicial del cristianismo y el poder actual del cristianismo creo que siguen estribando en esto precisamente. Se ofrece un modelo de vida, una disciplina moral, un proceder humano que es factible para todos los seres humanos. No se requiere nada especial, no cuesta algo especial, no se requiere que se tenga un conocimiento de alguna ciencia, no, simplemente son recursos humanos los que se tienen que echar a andar. En este sentido, el cristianismo es, si eso puede decirse que es fácil, en el exclusivo sentido de que todos nosotros podemos esforzarnos por imitar lo que Jesús era. E incluso hubo una escuela muy importante llamada de la mimesis Christi, o sea, la imitación de Cristo. El cristiano debe, en medida de sus posibilidades, que siempre serán reducidas, tratar de hacer con su vida lo que Jesús hizo con la suya, en su proporción, en su pequeñez, pero con sus mejores intenciones. Hay una cosa sumamente inquietante, y no quiero abundar en ella porque entra en el terreno de lo erudito, pero no quiero tampoco dejarla pasar sin mencionarla, que es la cuestión de la fecha. En el mundo civilizado, en el mundo cristiano, es decir, en todo el orbe, se celebra el nacimiento de Jesús
el 24 de diciembre de cada año. Hay, pues si no una seguridad, cuando menos una posibilidad muy alta de que esta fecha se haya elegido convencionalmente. De todas maneras, como sucede con los grandes errores históricos, ya se quedaron. Otro gran error histórico, parece de la fecha del mes de diciembre, de verse a que era la fecha de celebración del Sol Invicto, que era una deidad que el ejército romano respetaba, y entonces, por razones tácticas, se adaptó para que en esa fecha naciera el Dios de los judíos, el Dios Salvador, que se impuso en el mundo entero. El otro error también es de fechas, y es que por un error perfectamente conocido y reconocido de un individuo a quien el Papa le encargó que datara, que fechara el nacimiento de Jesús, pues cometió ese error, como digo, y entonces Jesús nació en la fecha que ahora se celebra, es decir, en lo que podríamos llamar de manera un poco errónea el año cero, pero se sabe que en realidad debió de haber nacido, si es un hecho averiguado, aproximadamente 8 años antes, entre 8 y 6 años antes. ¿Por qué? Pues creo que la demostración más clara es la siguiente. Se nos narra también en el primer evangelio que llegan de Oriente unos misteriosos personajes, que son magos. Ya la tradición cristiana ha dicho que eran 3, no lo dice el evangelio, y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Es más, a uno lo pone que venía montado en un camello, el otro en un elefante y el otro en un caballo. Todo esto proviene de otros evangelios que no ha admitido en el texto de la Biblia ninguna comunidad religiosa y que se llaman evangelios apócrifos. Pues bien, estos individuos llegan a ver a Herodes, que es el rey de Israel, de Judá, y les dice, como era ilegítimo, solo había llegado al trono por su manera de hacerle la barba, como se dice en México, a los romanos, y porque se casó con una mujer que pertenecía a la dinastía de los Asmoneos, es decir, de los Macabeos. Él era realmente de origen árabe y estaba ilegítimamente en el trono. Siempre, por consiguiente, sentía que su trono estaba amenazado por un heredero legítimo que proviniera de la casa de David. Y Jesús viene al mundo y se esparce la noticia de que es de la casa de David. Entonces él le pide a estos magos que después de haber ido y adorado, venían guiados por una estrella, como sabemos, adorado al niño que acaba de nacer, al Hijo de Dios, regresen a Jerusalén y le digan dónde está para ir a adorarlo. Los magos son advertidos de que esta es una trampa que les quiere poner Herodes, que en realidad lo que quiere es matar a este niño que tiene mejores derechos que él al trono, y entonces regresan a sus países de origen por otras vías. Herodes, furioso, llega y mata en Belén a los niños que tienen hasta 2 años de edad, de 2 años para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que pudo haber pasado entonces el tiempo giraba con otro ritmo que ahora, pudo haber pasado un lapso de hasta 2 años en que no regresaron los magos, y entonces Herodes optó por matar a todos aquellos que pudieran ser aquel niño prodigioso. 2. Pero da la circunstancia de que está históricamente demostrado que Herodes el Grande, que es él, murió el año 4 antes del nacimiento de Jesús, el nacimiento que celebramos. Por consiguiente, no pudo haber hecho esto si ya había muerto. Entonces, es el año 4, y también sumemos los 2 años que esperó probablemente para hacer esta degollación de inocentes, y tenemos 6, y quizá un poquillo más, por eso dije que entre 8 y 6, para el nacimiento histórico de Jesús. Bueno, todas estas cosas que pueden
servir a alguna mente un poco, pues, escéptica para decir todo esto es un acto de mentiras, no creo que demuestren nada. La verdad religiosa es muy diferente de la verdad científica, insisto, y los hechos científicos no van a regular a la religión, lo mismo que la religión no gobierna los hechos científicos. Cuando trató de hacerlo, incurrió en la religión o los representantes de la religión en monstruosidades, en crímenes y en violaciones de derechos humanos, diríamos ahora. Entonces, dejemos las cosas tal como están y solo recordemos que celebramos el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús, que este Jesús nace de una mujer llamada María y que tiene como padre putativo al que después será el esposo de María, que es José, que de noche, en una visión que tiene en un sueño, es advertido por las potencias celestiales de que no debe rechazar a María, porque María no le ha faltado al respeto teniendo relación con ningún otro hombre, y que lo que tiene en el vientre efectivamente es obra del Espíritu Santo. Todas estas verdades que, insisto, son verdades religiosas válidas para quien tiene el espíritu de observancia, de respeto y de decoro hacia estas cosas, tienen una contundencia que solo puede tener para un espíritu científico lo que se le demuestra mediante los métodos correspondientes a este sector del saber. Agradezco mucho la atención prestada a este programa. En la próxima ocasión me seguiré ocupando de la figura de Jesús en el momento de su nacimiento. Entre tanto, que tengan muy buen tiempo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.